Les traigo una historia que hará que la sangre se congele en sus venas. Una historia sobre una noble que convirtió su castillo en una cámara de torturas, que secuestró y asesinó a cientos de jóvenes doncellas en su búsqueda obsesiva por la eterna juventud. Esta es la historia de Isabel Báthory, la condesa sangrienta. En las brumosas montañas de los Cárpatos, en el año 1560, nació una niña destinada a convertirse en la asesina en serie más prolífica de la historia. Isabel Báthory vino al mundo en el seno de una de las familias más poderosas de Hungría. Los Báthory eran conocidos por su crueldad, su poder y los rumores de locura que corrían por sus venas. Desde pequeña, Isabel mostró signos perturbadores. Creció en un ambiente donde la violencia era el pan de cada día. Presenciaba ejecuciones públicas como entretenimiento. Veía cómo torturaban a los sirvientes por el más mínimo error. La sangre y el dolor eran sus compañeros cotidianos. A los 15 años fue casada con el conde Ferenc Nadasdy, conocido como el Caballero Negro de Hungría por su ferocidad en la batalla. Mientras su esposo estaba en la guerra, Isabel quedó a cargo del castillo Achtice, y fue entonces cuando su verdadera naturaleza emergió en toda su horrible gloria. Todo comenzó con un incidente aparentemente trivial. Un día, mientras una joven sirvienta peinaba su cabello, jaló accidentalmente un mechón. La furia de Isabel fue instantánea y terrible. Golpeó a la muchacha con tal violencia que la sangre salpicó su rostro y manos. Cuando se limpió la sangre, Isabel creyó ver algo extraordinario. Su piel parecía más joven, más tersa donde la sangre había tocado. Esta observación casual se convertiría en una obsesión monstruosa. Isabel comenzó a creer que la sangre de jóvenes doncellas era el secreto de la eterna juventud. Y así comenzó su reinado de terror. La condesa desarrolló un sistema elaborado para atraer a sus víctimas. Estableció una supuesta academia para jóvenes nobles, prometiendo enseñarles etiqueta y los modales propios de la corte. Cientos de familias de la baja nobleza, ansiosas por dar a sus hijas una educación refinada, enviaron a sus niñas al castillo. Muchas nunca regresaron. Pero no solo las nobles eran sus víctimas. Las campesinas también desaparecían con frecuencia. Sus secuaces recorrían los pueblos cercanos, buscando muchachas hermosas y saludables. Las promesas de trabajo bien pagado en el castillo eran imposibles de resistir para las familias pobres. Una vez en el castillo, las jóvenes descubrían el verdadero horror que les aguardaba. Las mazmorras se convirtieron en cámaras de tortura donde Isabel, ayudada por sus sirvientes más leales, llevaba a cabo rituales grotescos. Las torturas eran tan variadas como horribles. Algunas muchachas eran golpeadas hasta que sus cuerpos se hinchaban, y entonces Isabel las mordía, arrancando pedazos de carne con sus dientes. Otras eran quemadas con hierros al rojo vivo o azotadas hasta que su piel se desprendía en tiras sangrientas. En las noches más frías, las víctimas eran llevadas desnudas al patio del castillo, donde se les arrojaba agua que se congelaba instantáneamente sobre sus cuerpos. Isabel observaba con delite como morían lentamente, convertidas en estatuas de hielo. Pero su método favorito involucraba agujas y alfileres. Los insertaba bajo las uñas de las muchachas o en partes sensibles de sus cuerpos. Las víctimas eran atadas y pinchadas una y otra vez, mientras Isabel recolectaba su sangre en recipientes. Se dice que la condesa se bañaba en la sangre de sus víctimas, convencida de que esto mantendría su juventud eternamente. Otros relatos hablan de cómo bebía la sangre, creyendo que al consumirla absorbería la vitalidad de las jóvenes. Una de sus sirvientes más leales, Darbulia, una bruja local, le aseguró que necesitaría la sangre de 650 vírgenes para mantener su juventud eternamente. Isabel tomó esto como un desafío y aumentó la frecuencia de sus asesinatos. Los habitantes de los pueblos cercanos comenzaron a sospechar cuando cada vez más jóvenes desaparecían. Los rumores sobre los gritos que se escuchaban desde el castillo comenzaron a circular. Pero nadie se atrevía a enfrentar a la poderosa condesa. Las torturas se volvieron cada vez más elaboradas. Isabel ordenó construir una jaula con púas hacia adentro, llamada la doncella de hierro. La víctima era encerrada dentro y las púas la atravesaban lentamente mientras la condesa se bañaba en la sangre que goteaba. También tenía una especie de jaula colgante con cuchillas afiladas en su interior. Las muchachas eran obligadas a entrar en ella, y entonces los sirvientes la mecían, haciendo que las cuchillas cortaran su carne poco a poco. Pero su sadismo no tenía límites. A veces obligaba a las muchachas a cortarse su propia carne y comérsela. Otras eran forzadas a lamer sangre del suelo mientras Isabel las pateaba.
Durante los duros inviernos, hacía que sus víctimas se desnudaran y las rociaba con agua fría hasta que morían congeladas. La locura de Isabel creció con los años. Ya no se contentaba con torturar a sus víctimas en las mazmorras. Comenzó a realizar sus rituales sangrientos en sus propios aposentos. Las paredes de su dormitorio se mancharon con la sangre de incontables doncellas. El fin de su reinado de terror llegó cuando comenzó a secuestrar hijas de nobles más poderosos. Las familias nobles podían tolerar la desaparición de campesinas, pero cuando sus propias hijas comenzaron a desaparecer, la situación cambió. El conde Gheorghe Turzó, por orden del rey Matías II, realizó una investigación. Lo que encontró en el castillo Achtice superó sus peores pesadillas. Cuando sus hombres irrumpieron en el castillo una noche de diciembre de 1610, encontraron cadáveres por todas partes. Algunas muchachas aún estaban vivas, sangrando y agonizando en las mazmorras. El registro del castillo reveló habitaciones cubiertas de sangre seca. Encontraron instrumentos de tortura, jaulas con púas, y los terribles diarios donde Isabel documentaba meticulosamente sus crímenes. En ellos, había anotado los nombres de 650 víctimas. Isabel fue arrestada, pero debido a su noble linaje, no fue ejecutada. En lugar de eso, fue emparedada viva en su propia habitación en el castillo Achtice. Solo dejaron una pequeña abertura para pasar comida y otra para ventilación. Allí permaneció durante 4 años hasta su muerte en 1614. Los últimos días de su vida los pasó en total oscuridad, rodeada por las paredes manchadas con la sangre de sus víctimas. El número exacto de sus víctimas nunca se sabrá con certeza. Los registros hablan de entre 50 y 650 muchachas asesinadas, lo que la convierte en la asesina en serie más prolífica de la historia. Hoy en día, el castillo Achtice permanece en ruinas, pero los lugareños dicen que en las noches de luna llena aún se pueden escuchar los gritos de las doncellas torturadas. Algunos aseguran haber visto la figura de una mujer vestida de negro vagando por las ruinas, buscando más víctimas para su eterno baño de sangre. La historia de Isabel Báthory nos recuerda que los monstruos más terribles no son los vampiros de las leyendas, sino los seres humanos que, consumidos por la locura y el poder, son capaces de cometer atrocidades inimaginables. El legado de Isabel Báthory va más allá de sus crímenes inmediatos. Los registros históricos revelan detalles adicionales sobre su vida y el contexto que la rodeaba. Su educación fue excepcional para una mujer de su época. Hablaba húngaro, latín y griego, en una época donde la mayoría de los nobles apenas sabían leer. Esta educación refinada contrastaba dramáticamente con su naturaleza cruel, que se manifestó desde temprana edad. Los documentos de la época revelan que su familia, los Báthory, tenían una larga historia de comportamiento perturbador. Su tío Stefan Báthory, quien llegó a ser rey de Polonia, era conocido por sus arranques de ira violenta. Su tía Clara era conocida por su promiscuidad y crueldad con los sirvientes. Esta tendencia familiar hacia la violencia y el desequilibrio mental está bien documentada en los archivos nobiliarios. Los registros del juicio, preservados en archivos húngaros, proporcionan testimonios escalofriantes de los sirvientes que participaron en sus crímenes. Dorotea Estentes, conocida como Dorca, Johannes Ujvari, y una mujer llamada Ilona Jo fueron sus principales cómplices. Sus testimonios bajo tortura revelaron la meticulosa organización de los crímenes de la condesa. Las investigaciones del conde Turzó descubrieron que Isabel mantenía registros detallados de sus víctimas en un libro personal. Este libro, que fue presentado como evidencia en su juicio, contenía nombres y detalles específicos de las torturas infligidas. Los historiadores que han estudiado estos documentos señalan que su meticulosidad sugiere un nivel de premeditación y organización que hace sus crímenes aún más perturbadores. Los registros judiciales también documentan el elaborado sistema que utilizaba para atraer a sus víctimas. Su posición como noble le permitía ofrecer trabajo en el castillo a jóvenes campesinas, y su supuesta academia de modales atraía a hijas de la baja nobleza. Este uso de su posición social para facilitar sus crímenes demuestra un nivel de manipulación calculada. La investigación oficial encontró evidencia de torturas sistemáticas en varias habitaciones del castillo. Los instrumentos descubiertos incluían jaulas, grilletes y diversos implementos de tortura, todos catalogados en los registros del tribunal. Las descripciones detalladas de estos instrumentos y su uso se preservan en los archivos judiciales de la época. El impacto de sus crímenes en la sociedad húngara fue profundo y duradero.
Los registros muestran que después de su arresto, se implementaron cambios en las leyes que regulaban el poder de los nobles sobre sus siervos. Su caso se convirtió en un precedente legal que limitó la autoridad absoluta de la nobleza. La decisión de emparedarla viva, en lugar de ejecutarla, fue un compromiso político complejo. Los documentos de la época revelan las negociaciones entre la corona húngara y la familia Báthory. Su noble linaje la salvó de la ejecución, pero su castigo debía ser suficientemente severo para satisfacer la demanda de justicia. Durante su confinamiento, se mantuvieron registros detallados de su rutina diaria. Los guardias documentaban cada comida que se le pasaba a través de la pequeña abertura, cada solicitud que hacía y cualquier palabra que pronunciara. Estos registros, preservados en archivos históricos, muestran que mantuvo su arrogancia hasta el final, nunca mostrando arrepentimiento por sus acciones. Tras su muerte en 1614, se realizó un inventario exhaustivo de sus posesiones y propiedades. Los documentos de este inventario, que aún se conservan, revelan la inmensa riqueza que había acumulado y cómo esta riqueza le había permitido operar con impunidad durante tanto tiempo. El castillo Achtice, después de su muerte, pasó por varios propietarios, cada cambio documentado en registros de propiedad de la época. La fortaleza gradualmente cayó en desuso y deterioro, un proceso documentado en registros administrativos y cartas de la época. Los historiadores modernos que han estudiado su caso señalan que representa un ejemplo único de documentación histórica de violencia sistemática contra mujeres en la Europa medieval tardía. Sus crímenes, meticulosamente registrados, proporcionan una ventana hacia los aspectos más oscuros de la sociedad feudal y el abuso de poder por parte de la nobleza. El caso de Isabel Báthory sigue siendo estudiado por historiadores y juristas como un ejemplo temprano de investigación criminal sistemática. Los métodos utilizados para documentar sus crímenes y los procedimientos legales empleados en su juicio sentaron precedentes importantes en la historia legal húngara. Si quieren conocer más historias sobre los verdaderos monstruos que habitaron los castillos de Europa, no olviden suscribirse a este canal. Porque a veces, la realidad es más oscura que cualquier leyenda, y los verdaderos vampiros no necesitan colmillos sobrenaturales para beber la sangre de sus víctimas. Inscríbete si te ha gustado el vídeo, dale like y no olvides dejar tu comentario.